¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme nuevamente en otro video tutorial aquí en Cómo se hace TV. Vamos a realizar hoy la explicación de propiedades de la potencia. Para esto pues tenemos que la primera propiedad es exponente entero. Aquí podrán ver el ejemplo de cómo cuando uno tiene una base A, lo elevamos a un exponente, un número entero, y simplemente pues nos da como resultado el mismo número. Pero si lo elevamos a la 2, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar esa misma base dos veces, y así sucesivamente. Si tenemos a a la n, pues ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente multiplicar la a n veces, ¿sí? Esa es nuestra primera propiedad. Pero entonces, como segunda propiedad, tenemos potencia de una potencia. En este caso, aquí tenemos una base que es a elevado al exponente m, y todo esto lo tenemos elevado a la n. Para resolver esto, y la propiedad nos dice que aquí tenemos que multiplicar estos dos exponentes. Entonces lo resolvemos de la siguiente manera: a a la m por n, ¿sí? Para ver pues un ejemplo en caso numérico, tenemos un ejemplo, sería 3 digamos al cuadrado, y todo esto elevado puede ser a la 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Simplemente aplicamos la teoría que estamos viendo. Tenemos la misma base, unimos los exponentes, 2 por 3, y nos daría base 2 por 3, pues no sabemos que nos dan 6, y este sería nuestro resultado. Aquí pues ya resolvemos como la propiedad inicial, que es elevado a un número entero, ¿cierto? Es decir, multiplicar 6 veces el 3, porque es la misma base. De esta manera tenemos la segunda propiedad. Pero ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer cuando tenemos la misma base y diferentes exponentes y hay que realizar esa multiplicación? Pues aquí llegaría otra propiedad, que es multiplicación de potencias de igual base. Entonces aquí tenemos dos bases iguales, ¿cierto? Y diferentes exponentes. Como podrán ver acá, n es diferente a m, y lo único que tendríamos que hacer acá es adecuar la misma base y simplemente sumar sus exponentes. De esta manera se resuelve esto. Así nos realizamos la solución de este ejercicio. Vamos a hacerlo entonces en números convencionales. Tenemos que 3 al cuadrado por la misma base, que es un 3, puede ser al cubo. ¿Y cómo solucionamos? Acabamos de observar que lo solucionamos adecuando la misma base y sumando sus exponentes. En este caso sería 2 más 3, lo cual nos daría un 5, entonces nos quedaría un 3 a la 5. Y ya aquí lo resolvemos de la manera común. Otra propiedad de la potencia es potencia de un producto. En este caso tenemos bases diferentes y elevados a un mismo exponente o una misma potencia. Para resolver esto, lo único que hacemos es, tenemos la primera base y la elevamos al exponente. Esto lo podríamos multiplicar por la segunda base elevado al mismo exponente. Haciendo el ejemplo con números enteros, tenemos 3 por 2, y esto lo elevamos, puede ser al cuadrado. En este caso, pues ¿qué hacemos? Aplicamos la teoría vista, y es decir, adecuamos el 3, que es la base, lo elevamos al cuadrado por 2 al cuadrado. De esta manera resolvemos aquí este elemento. Entonces pues simplemente 3 al cuadrado es 9, por 2 sería un 4, ¿cierto? Y aquí ya multiplicamos estos dos números. Esto nos daría 36. De esta manera se soluciona este ejercicio. Ustedes se preguntarán qué haríamos cuando tenemos una división de potencias. Entonces para esto vamos a realizar el siguiente ejemplo, y es cuando tenemos una operación de esta manera. Entonces, vean que noten que tenemos la misma base, pero diferentes exponentes.
Para realizar o solucionar este tema, aquí lo hacemos de la siguiente manera. Simplemente adecuamos la misma base y restamos sus exponentes. El exponente inferior del denominador lo pasamos arriba a restar, ¿sí? A la parte superior. Entonces lo resolvemos de esta manera. Un ejemplo en el caso cotidiano es de lo siguiente: 3 al cubo sobre 3 al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Aplicando la propiedad. 3 sería 3 menos 2, ¿sí? Y nos quedaría 3 a la 1, lo cual nos da un 3. Así solucionamos esta parte de la división. Entonces, como lo ven, es muy fácil dar solución. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un número que es negativo y lo tienen que elevar a alguna potencia? Acá se aplica una propiedad. Por ejemplo, si este número es negativo y lo elevamos a una potencia par, m, digamos que m es par, entonces esto nos da a, o sea, nos da un número positivo, es decir, a la m, ¿sí? En este caso. Pero cuando esta potencia es impar, es decir, n sea impar, en este caso el número nos da negativo, o sea que nos da de esta manera. Elevamos el a la n y lo solucionamos como ya lo hemos visto, pero nos queda negativo. Para hacer un ejemplo, pues lo tenemos de la siguiente manera: el 2, si lo elevamos al cuadrado, pues simplemente nos da un 4, ¿sí? Pero acá hay que hacer una aclaración, y es que en este caso, como estamos hablando de negativos, sería un menos 2. Entonces, si lo elevásemos, pues nos dará un 4, como ya lo habíamos visto. Pero si elevamos el menos 2 al cubo, pues ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente sacar el signo negativo y hacer el 2 al cubo, que nos daría un 8, entonces nos daría un menos 8. Y para comprobar que eso sí es verdad, pues hagamos la multiplicación del menos 2. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces menos 2 por menos 2 nos daría un 4 positivo, porque ustedes ya saben la regla de los signos. Cuando se multiplican dos signos iguales, da un positivo. En este caso serían dos signos negativos, nos da un signo positivo. Y al multiplicar este 4 por un menos 2, pues simplemente nos da un menos 8. Ya saben, igual, la misma regla, un positivo por un negativo nos da un negativo. Y aquí comprobamos que sí es verdad lo que acabamos de, la propiedad que acabamos de exponer. Entonces aquí, de esta manera, concluimos esta parte de las potencias. Entonces espero que por favor me sigan, suscríbanse a mi canal Como Se Hace TV y no olviden visitar mi página comosehace.com.co. Adicionalmente también pueden encontrarme en Twitter en Como Se Hace TV. Que tengan un feliz día y espero nos veamos pronto, que estén bien.